Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVB International. Buenas tardes, buenos días con todas y todos. Ese de con es una expresión muy de Ecuador que el otro día la escuché en un evento y me encantó. En vez de a todos y todas, con todas y todos. Pues yo les quiero compartir rápidamente alguna información con relación a cómo es que pues México ha estado vinculado como país, yo lo quisiera decir porque así lo podemos ver, con las conferencias internacionales de educación de personas jóvenes y adultas, ¿sí? Bueno, allí se llaman conferencias internacionales de educación de adultos. Ustedes saben que estas conferencias son una iniciativa de la UNESCO y desde que se creó se promovió este campo educativo. ¿Y por qué? Porque precisamente la UNESCO es un organismo que forma parte de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y como bien sabe, pues surge después de la Segunda Guerra Mundial con la idea de promover el desarrollo de toda la humanidad, mucho más los derechos humanos y todo eso con la finalidad de evitar nuevas guerras. Esa era una finalidad muy clara. Entonces, algo que es muy interesante, la visión que tuvieron de que la educación de la población adulta era clave, precisamente para poder luego ir avanzando pues en el mundo. Y la primera conferencia internacional fue en 1949 en Elsinore, Dinamarca. Y algo que es interesante es que el gran tema o el gran enfoque que ahí se plantea es la educación fundamental. Pero algo que comentaba el otro día la doctora Gloria Hernández, una académica muy reconocida de este campo educativo también, decía, es que a veces se malentiende esa palabra fundamental. Y aquí no es lo mínimo, sino es lo que realmente requerimos para seguir creciendo, para vivir en armonía con la naturaleza, etcétera. Y bueno, y esto fue importante en nuestro país, y entre otras, porque también un personaje que es Jaime Torres Bodet, que a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, él pues en los primeros años de creación de la UNESCO, él fue el secretario. Y ahí hubo una serie de acuerdos y de sinergias, y es también en el 51 que en nuestro país se funda el CREFAL, que ha hecho una gran labor de promover este campo educativo desde una mirada mucho más amplia y transformadora, ¿sí? Y ahí el primer enfoque que, bueno, y hay mucho desarrollo, quien le interese puede ir a su página, es precisamente la educación fundamental, ¿no? Que fue como la gran orientación que se promueve en la primera conferencia internacional. Estas conferencias tienen lugar más o menos cada 11, 12 años, según el momento. Posteriormente viene todo mucho más la segunda conferencia, que fue la de 1960, una época en que lo que se busca más es lo que se llamó ahorita ya se me fue el nombre, ya ven, pero es como todo eso, es la educación funcional. ¿Qué quería decir? Pues que algo que se buscaba era que la educación estuviera en función y promoviera el desarrollo, ¿sí? General. Y bueno, pues esta es una época importante, en nuestro país también influye. Ya México traía su propia inercia, pero pues esta nueva propuesta u orientación educativa, pues también, como quien podemos decir, cae en terreno fértil, y es cuando se da todo lo que es
pues el plan de 11 años, se forman los ECATIS, se promueve mucho la educación rural, nuevamente con énfasis, etcétera. Luego viene la siguiente conferencia internacional, fue la educación permanente. En esta de educación permanente, que fue por 1972, que era como el gran enfoque. Pues sí, también yo digo que no tengo así la certeza que impactó en el país, pero coincide, ¿no? Uno de los temas claves de la educación abierta es como, pues precisamente la flexibilidad de la educación y también, y bueno, como parte de la educación permanente es la educación abierta, ¿sí? Y a distancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso de educación abierta? Que ahorita es muy común, pero en ese entonces no era tan fácil. Que alguien que, por ejemplo, no hubiera concluido su educación secundaria, pudiera entrar, hubiera muchas ofertas para hacerlo. Sí existían, yo quiero decir, sí existían en nuestro país las primarias nocturnas, las secundarias para trabajadores, esto desde los años 30, las primarias desde los años 10 de la década pasada. Pero algo que sí es bien interesante es que se le da mucha fuerza, ¿sí? A la educación abierta. Y eso quiere decir, cualquier persona puede entrar siempre y cursarlo. Y había luego un reconocimiento muy fácil de cualquier certificado previo para poder con la continuidad educativa. Yo veo que ahí, con esta idea de educación permanente y abierta, que es, bueno, el lema de esa conferencia, pues sí la encontramos acá. Luego viene, yo ahí fue cuando empecé a tener un vínculo más directo con la educación de adultos como asesora de secundaria abierta para adultos. Con mis hermanos y con otros amigos fundamos un centrito que empezamos a darlo y era impresionante el entusiasmo de muchas personas adultas para continuar porque habían hecho una carrera corta después de que habían acabado la primaria en ese entonces y pues les interesaba pues poder continuar con sus estudios formales. Y bueno, hay más temas con la educación permanente, pero bueno, yo toco ese con relación a México. Posteriormente viene todo lo que es la educación, la cuarta conferencia, que el gran lema es el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas, ¿sí? Ahí yo no ubico una influencia tan directa en ese momento, pero porque bueno, en nuestro país, no como el derecho a la educación, pero desde 1917 está lo que es la garantía individual a la educación, que era como los grandes derechos en la Constitución del 17 son garantías individuales A. Y eso es súper interesante y desconozco, no he seguido la trayectoria ni la tengo de cómo va cambiando y ya luego se habla a derecho, la verdad. Lo único es que sí es algo que es muy lindo en toda esta confintea, es que del derecho a la educación, es que nos habla de un derecho a la educación mucho más allá, ¿sí? De cursar una educación formal, sino realmente aprender múltiples cosas, a desarrollar todas nuestras capacidades como ser humano, etcétera. Después viene la de la Confintea 5, que fue la 4. La tercera fue en Tokio, si no me equivoco, la segunda. La cuarta fue en París. Y luego y por ahí hay una en Tailandia, casi seguro. Y luego la quinta fue en Hamburgo, Alemania, en 1985. Esta ha sido fundamental pues marcó un hito para muchos que nos dedicamos a este campo educativo. Todas van marcando, pero esta creo que fue importante porque cristaliza muchas cosas con su plan de acciones para el futuro, en el que precisamente va definiendo muy claramente la diversidad de áreas y temas claves que incluye este campo educativo. No quiere decir que antes no se mencionaran,
pero aquí sí se hizo un esfuerzo mucho más amplio, para mucho más detallado, y bueno, la muestra es el Plan de Acciones para el Futuro, que es un documento como de 30 cuartillas, muy interesante, que uno puede ir lo que quiera, adentrándose. Entonces, y esto ahí el gran lema era educación a lo largo de la vida. Y luego, pues sí, marca, como no, el plan de estudios que luego diseña el INEA. Esta fue en 97, esta conferencia en el 2002, es el modelo de educación para la vida y el trabajo, ¿no? Ahí tenemos algo muy, muy claro, y también tiene que ver todo como que se hace mucho más, bueno, se recuerda, yo no digo que sea la primera vez, la importancia de que lo que aprendemos nos sirva para la vida, ¿no? Y la vida cotidiana, y también nuestros proyectos y nuestras perspectivas futuras de vida, y no nomás a un nivel individual, sino también como colectivos, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos, y luego, bueno, viene la siguiente Confintea, que es la Confintea 6 en Belém do Pará, primera vez que es una conferencia internacional de educación de adultos en nuestra región, tuvo lugar en Brasil, y creo que así también aprovecho esta oportunidad para destacar, para señalar que también el hecho de que haya sido en Brasil se debió al compromiso de muchos colegas latinoamericanos de redes, ¿no? De redes, y también en ese momento que estaban colaborando con el gobierno, ¿no? Eso fue lo que también ayudó que se viniera una reunión. México ha tenido varias de seguimiento, si les quiero decir. Hay unas reuniones de seguimiento que se hacen a la mitad de cada Confintea, y México ha hecho 2, ¿no? También. Entonces, organizado 2. Entonces, bueno, sí hay puentes, ¿no? Algo que también, pues si quieren, de las Confinteas, que es interesante saber, es que hay una participación de todos los diferentes actores de este campo educativo, bueno, no de todos, pero de muchos, de los gobiernos, por supuesto, en particular de los departamentos, subsecretarías, ministerios, áreas de ministerios que tienen que ver con este campo educativo, de la sociedad civil también, de los organismos multilaterales, ¿no? Y pues todas las redes que existen de sociedad civil en el mundo, como es la REPEM, es la CLADE, es el CEAL, ¿sí? Es la CLADE, es la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la REPEM es la Red de Género, y el CEAL es la Red de Educación Popular, y el ICAE, que es el Consejo Internacional de Educación de Adultos. Y así como hay estas redes en nuestra región, pues en todas las regiones del mundo hay otras redes de la sociedad civil, y siempre previamente a que se va a desarrollar la reunión mundial, ¿no? La conferencia internacional, el día anterior a la conferencia se hace un foro mundial de la sociedad civil, ahí se hace un pronunciamiento, y ese pronunciamiento se distribuye, y sí de alguna manera, se considera en lo que va a ser la declaratoria de la reunión internacional. Pues es interesante saber cómo el esfuerzo y la labor que cada uno y cada una realiza en su organización, en su institución, con un grupo de amigos, en la comunidad, ¿no? Como colectivo que se crea, pues todos esos esfuerzos, hay muchas otras personas en el mundo haciéndolas, ¿no? Y eso también da como que eso es muy interesante, ¿no? Saber que nuestro campo educativo y la labor que hacemos y ese compromiso que cada quien en el día a día tiene, está en muchos lados del mundo por muchos compañeros y compañeras desde múltiples instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo.
una serie radiofónica producida por DVV International. Las opiniones expresadas en esta serie radiofónica son responsabilidad de quien las emite.